amados, muy buenas tardes. Ocupe por favor su asiento, y nuestros amados también que estuvieron presidiendo en la alabanza pueden ocupar su lugar. Bueno, antes que nada, hermanos, quiero entregar, juntamente con mi esposa y yo, saludos de parte de los apóstoles Jorge y Juanita González. Reciban un fuerte abrazo de parte de ellos, reciban un fuerte saludo. Y también de los pastores que el Señor nos permitió, que nos dio la oportunidad de estar ahí congregados el día de ayer en un ayuno que tuvimos de oración, de intercesión, de ministración también los unos a los otros. En verdad fue algo muy hermoso, fue algo muy especial de parte del Señor. Fuimos ministrados por todos los pastores que estuvimos ahí, y también de ellos, hermanos, reciban un fuerte abrazo. Amén. Al final les damos doble abrazo de parte de ellos y desde luego también de parte de nosotros. Muy bien. Y bueno, hermanos, vamos a continuar nosotros teniendo más bien dando continuidad a lo que hemos venido viendo respecto a lo que es madurez. Y definimos lo que es madurez, definimos también algunas cosas que tienen que ver con justicia, porque vimos que la palabra de justicia es para los maduros. Para los maduros es la palabra de justicia. Y a través de las escrituras pues vimos desde luego lo que tiene que ver con la palabra de justicia. Pero nada más a manera de repaso, no sé si aquí ya lo podemos proyectar. Yo aquí lo tengo ya en la pantalla. ¿Qué necesitaría hacer? Duplicar. Muy bien, gracias, Alfonso. Queremos decirle que todavía nos está fallando el internet, así es que los que se iban a conectar por medio de Zoom o de YouTube, pues ya no lo pudieron hacer porque sigue fallando la internet. Ya los técnicos de la compañía, pues los esperé el jueves desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y no llegaron. Y como está a un plazo forzoso, yo que les voy a ir a decir, bueno, me quedo con ustedes, pero a la fuerza, ¿no? Nos vamos a quedar con ustedes, pero prácticamente a la fuerza, porque su servicio en verdad está pésimo. Y miren, nos ha estado afectando prácticamente estos últimos meses ya, nos ha estado afectando para poder transmitir y que nuestros hermanos a la distancia puedan también ver la predicación. Lo que sí, hermanos, y agradezco al Señor por la vida de quienes lo pueden hacer, lo que sí es que se graba y posterior a esto se sube. Entonces también les informaremos a nuestros hermanos que a lo mejor no pudieron ver la enseñanza, pero que ya grabada y subida a YouTube, al canal de la página, al canal de la iglesia, puedan poderlo desde luego repasar y verlo. Ok. ¿Qué es lo que vimos hace 8 días? Vimos madurez parte 3, pero como no terminamos, hoy le puse parte 3 y 4. Entonces vimos que madurez y la palabra de justicia lo relacioné con el texto base que estamos tomando, que es Hebreos 5, 13 al 14, y dice que todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Entonces el alimento sólido, deducimos por lo que dice este pasaje de la Escritura, es la palabra de justicia. Vimos el significado de justicia tanto en la RAE como en una página web llamada Concepto, y ahí está. También vimos el significado bíblico de justicia. Vimos en el hebreo y en el griego, y ahí están esas dos palabras. Hay un agregado que le dice aquí abajito que justicia es dar a cada quien lo que merece o lo que le corresponde. Entonces, en una definición muy sencilla, ¿qué es justicia? Es dar a cada quien lo que merece o lo que le corresponde. Y ahí están las palabras tanto en el idioma hebreo original como en el griego.
Vimos también Dios y la palabra de justicia. El Salmo nos dice que Jehová es justo. Él es justo en esencia y desde luego porque Él es justo, ama la justicia. Vimos el reino de Dios y la palabra de justicia. Vimos que justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios y que el trono de Dios es eterno y para siempre y el cetro de justicia es el cetro de su reino. O sea, no se puede separar el reino de Dios y su justicia. Lo vamos a ver, como dijo Jesús, buscad primeramente o sea, son inseparables. El reino de Dios y la justicia son inseparables. Vimos a Abraham y la palabra de justicia, porque dice Génesis 15:6 que creyó a Jehová, está hablando de Abraham, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Génesis 18:19 también de lo que está subrayado dice que Abraham, más bien Dios le dijo a Abraham que él enseñaría, él le transmitiría a sus hijos lo siguiente, que guardaran el camino del Señor haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, hermanos, antes de recibir la justicia, Abraham tuvo que creerle a Dios, porque una vez que creyó a Dios, eso le contó por justicia. Vimos también en el pacto de la ley y la palabra de justicia, en Deuteronomio 6:25, dice, y tendremos justicia ¿cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él lo ha mandado, no como se le antojara al pueblo, sino como Dios se los había mandado. Entonces, el pueblo de Israel estaba en un pacto con Dios donde se había comprometido a poner por obra todos los mandamientos y entonces delante de Dios serían justos. Deuteronomio 6:20, el Señor les dice, la justicia seguirás. ¿Para qué? Para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero también el Señor le dijo en ese pacto que no pensaran que por su justicia ellos heredarían la tierra prometida. Dice, no es por tu justicia. Es más, es por la impiedad de esas naciones que yo las voy a echar fuera. Pero porque tú seas justo, definitivamente no. Es más, no puedes en sí cumplir al 100% mi ley, por eso no eres justo. Pues piensa esto, que no es por tu justicia. Las profecías y la palabra de justicia. Isaías habló respecto a esto y expresó de Jesucristo lo siguiente: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán ¿qué? Límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto nos confirma, amados, que Jesucristo es Dios. Esto nos confirma que Jesucristo es Dios y es Rey por siempre. Amén. Pero la característica de su reinado es que es en juicio y en ¿qué? Y en justicia. Dios es justo, su Hijo es justo. Isaías también dijo: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo que aprenden justicia. Cualquier desastre natural, cualquier juicio que Dios traiga a esta tierra es para que los moradores de este mundo, de esta tierra, aprendan ¿qué? Justicia. Y como dice Isaías también, y serán llamados ¿qué? Árboles de justicia, plantío de Jehová, para la gloria de ¿quién? De ellos no, la gloria del Señor. Muy bien, eso es lo que dijeron los profetas. Y amados, un salmo profético que también dice que la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde se besó la justicia y la paz? O más bien, ¿en quién se besaron la justicia y la paz? Fue en Cristo Jesús. ¿Demostrado dónde? Bueno, voy a adelantarme un poquito. No, ahorita nos adelantamos.
Antes de que veamos dónde la paz y la justicia se besaron, vean algunas palabras proféticas también de Isaías en el capítulo 42. Allí están los versículos, solo se los voy a leer. Esto hace 8 días no se los proyecté, pero se los proyecto ahora. Dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerda a quién le dijo esto el Señor en los evangelios? A Jesús. El Padre se lo dijo ¿a quién? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, Isaías 42, ¿de quién habla? De Jesucristo. He aquí mi siervo, o sea, Jesucristo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él ¿qué traería? O sea, si las naciones buscan justicia, no la van a encontrar en otro más que en quién, en Cristo Jesús. Él es el único que le puede dar a cada quien lo que se merece y lo que le corresponde. Él es recto, él es el único honesto. ¿Ok? Versículo 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humare, por medio de la verdad, y esto guárdelo bien, por medio de la verdad que traería la justicia. Él mismo lo expresó: yo soy el camino y la ¿qué? Y la verdad. Entonces él se proclamó como la verdad. Entonces tanto la verdad como la justicia se encuentran ¿en quién? En Cristo Jesús. Versículo 4: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Por eso veíamos algo muy tremendo, que el Señor no solo gobierna en la Jerusalén celestial, sino que también va a gobernar ¿dónde? En la tierra. Eso guárdenlo en su corazón, hasta que se establezca la justicia de Dios en la tierra. Dice: y las costas esperarán su ¿qué? Su ley. ¿La ley de quién? La ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ya lo vimos, recuérdelo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Se resume en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dio un nuevo mandamiento. ¿Cuál es? Amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Esa es la ley de ¿quién? La ley de Cristo. Versículo 6: yo Jehová te he llamado ¿en qué? En justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿De quién habla? Del Mesías, de Jesucristo. Versículo 21 del capítulo 42 de Isaías dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Amén. Hermanos, el reino de los cielos es un reino de leyes. Y ya vimos que las leyes del nuevo pacto en el reino de Dios son sí o sí, y se cumplen de manera natural en nosotros. ¿Ok? Vimos Jesús y la palabra de justicia. Pero Jesús le respondió, Mateo 3:15: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Justicia. ¿Qué iba a hacer Juan con Jesús en aquella ocasión? Juan el Bautista lo iba ¿qué? Lo iba a bautizar, y era necesario que cumplieran toda justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser ¿qué? Saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús y la palabra de justicia, el cumplimiento del Salmo 85:10, la paz y la justicia ¿qué?
se besaron. En Cristo Jesús. En el contexto de Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Cristo Jesús la paz y la justicia se besaron. En el contexto de Hebreos hablamos de que Jesucristo es sacerdote según el orden de ¿qué? De Melqui, rey, y Sedec, justicia, el rey de justicia. Pero Jesús no solo es rey de justicia, también es rey de Salem. Él es el rey de paz. Y es más, el profeta lo dijo, príncipe de paz. Lo cantamos hace un momento. Amén. Él es el rey de justicia, Él es el rey de paz. El Espíritu Santo y la palabra de justicia. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, ¿convencerá de qué? Convencerá al mundo, de tres cosas: pecado, justicia y juicio. ¿Por qué convencería el Espíritu Santo de justicia? ¿Recuerda? Dice, porque yo voy al Padre. ¿Y qué iba a hacer Jesús en los cielos? Llevar su sangre para que por medio de la sangre fuéramos nosotros, los que ahora creemos en Él, justificados. En otras palabras, redimidos con la sangre. Dice, aquí está el precio para redimir a todo el mundo que cree en mí. Aquí está el precio. Y por eso Jesús hizo justicia arriba y abajo. Él es Melquisedec, rey de justicia. Por eso el Espíritu Santo convence a las personas de justicia, que Jesús llevó su sangre propia hasta el tercer cielo. Hermanos, esto es una obra que hace el Espíritu Santo. Amén. Ok. El nuevo pacto y la palabra de justicia. Vamos a darle un repaso a algunos pasajes de Romanos, porque Romanos, hermanos, es el evangelio de la justicia. O sea, cuando usted lee Romanos, es el evangelio de la justicia. Vamos a leer algunos pasajes. Pero ahora, y quiero que vea lo que acabo de lo que subrayé hace unos días, pero lo que está aquí subrayado. Dice, pero ahora ¿qué? Aparte de la ley se ha manifestado la justicia a ver, deténgase un momento. Según Deuteronomio 6:25, cómo la gente que con la que Dios tenía un pacto, es decir, el pueblo de Israel, podía ser justa. ¿Obedeciendo qué? Obedeciendo la ley y todos los mandamientos de su ley. Así podían ser justos. Pero mire lo que dice Pablo. Bueno, más bien el Espíritu de Dios a través de Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, ¿eso qué quiere decir? A ver, deténgase un momento. Pero ahora, a ver, ¿qué se imagina usted cuando dice aparte de la ley? Aparte de lo que dice Deuteronomio 6:25, ¿cómo puedo justificarme si no tengo la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios? No es además de, dice aparte. Porque si fuera además de, yo me vería obligado a cumplir los mandamientos y a hacer lo que sigue. Pero dice aparte. Ahí hay que ver muy bien la lectura, porque aparte de la ley que habla ahí, fue certificada por la ley y los profetas, son leyes científicas. Pero habla de la justicia, porque dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia de Dios, ¿quién la testificó? La ley y los profetas. ¿Cuál era la justicia de Dios? Ahí es lo que tenemos que descubrir. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que la ley testificó y que los profetas testificaron. Lo acabamos de leer. La venida del Mesías haciendo justicia. Porque si no, ¿para qué vino el Mesías?
La pregunta es, si seguimos con los términos establecidos en la ley, ¿para qué vino el Mesías? Pregunta. O sea, si hubiéramos seguido con los mismos términos para ser justos, ¿para qué vino Jesús? Pero la ley testificaba de una justicia de Dios que iba a venir, y los profetas lo testificaron y lo acabamos de leer. El Señor le dijo al pueblo de Israel, no pienses que por tu ¿qué? Por tu justicia. Porque el que obedece a algo, hermanos, a algún mandamiento del Señor, ya se siente como si Dios le debiera algo. ¿Sí o no? Mire, yo puedo diezmar, ofrendar, dar limosna desde términos de ley, donde yo le doy para que Dios me ¿qué? Para que Dios me dé. Porque, Señor, tú dices en tu palabra, si yo diezmo, entonces tú me bendices. Esos son términos de ¿qué? De ley. Yo hago algo para que el Señor responda en eso que yo hice. La ley decía, tú puedes ser justificado siempre y cuando obedezcas todos los mandamientos del Señor. Por eso dice aparte. Y es lo que todo judío, incluyendo al apóstol Pablo, que el Señor le dio esta revelación. Le dice, Señor, o sea, ¿cómo puedo ser justo? Soy circuncidado al 8º día, guardo la ley, guardo los sábados, guardo los mandamientos, diezmo, ofrendo, estoy haciendo. ¿Soy justo? Y el Señor le dice, lo vamos a ver aquí en Romanos, Pablo, ¿qué crees? No hay justo, ni aun qué, ni aun uno. No hay quien haga bien. Aparte de qué? De la ley. Se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿Y la testificó quién? La ley y los profetas. Esa justicia testificada por la ley quiere decir que no es por la justicia del hombre lo que el hombre pueda hacer para Dios, sino lo que Dios ha hecho para el hombre. Por eso le dijo al pueblo de Israel, aunque le había prometido la tierra e iban a entrar, no pienses que es porque por tu justicia, sino es por mi justicia. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en ¿quién? En Jesucristo. Ahí cambia. Por eso aparte de la ley, Señor, entonces ¿cómo puedo ser justificado? Por eso le decía yo hace 8 días, ¿quieres ser justificado según Deuteronomio 6:25? Obedezca los 613 mandamientos. ¿Quieres ser justificado de acuerdo a la justicia que Dios en Cristo Jesús nos da? Crea en lo que Jesucristo hizo. Crea lo que Cristo hizo hace 2000 años. Y eso se le va a considerar como ¿qué? Como justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es más, de esta justicia nos habló el Señor en Abraham. Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Se da cuenta cómo la palabra de justicia es para gente que madura? ¿Por qué? Porque la ley era el ayo. La ley era la nana, el cuidador de los niños. La nana era el cuidador de los niños. Pero la palabra de justicia es para los maduros. Porque, mire hermanos, es que lo más fácil es obedecer mandamientos. Hay hermanos que yo los he visto con un corazón, dice, usted dígame qué es lo que hago y yo lo hago, pastor. Pues sí, pero ¿y dónde queda la voz del Espíritu Santo? Dígame A, B, C, D y yo lo hago. A ver, no hay A, B, C, D. Ok, entonces términos de justificarse ante Dios lo puedes hacer por medio de la ley o aparte de la ley
una justicia que es la justicia de Dios, que se ha manifestado, que la testificó la ley y los profetas, y esa justicia se basa en la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y dice, porque no hay diferencia. Porque por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, judíos y gentiles pecaron. Es más, Pablo en Romanos a todos nos mete en un saco. Sean judíos, conocedores de la ley o no, todos pecaron. No hay quien haga bien. Versículo 25. Perdón, versículo 24. Y hermanos, está en negrillas. Siendo que, hermano, ¿a cuánto les gustan las cosas gratis? Ay, a ver, no se haga de la boca chiquita. ¿A cuánto les gustan las cosas gratis? No, yo tengo que ganármelo. Usted tiene una mente de ley. A mí me gustan las cosas gratis. Me encantan las cosas gratis. Si usted va a un centro comercial donde están ofreciendo, no sé, galletitas, algo ahí. ¿Cuánto cuesta? No, esto es gratis. Ay, no, yo quiero pagarlo. A mí que me cueste. Por eso, la justificación que Dios ofrece es de manera que gratuita. Eso grábeselo porque, por lo que vamos a ver adelante, siendo justificados gratuitamente por su ¿qué? Por su favor inmerecido, o sea, su gracia, mediante la redención. ¿Qué fue a hacer Cristo con su sangre allá en el cielo? Redimirnos, pagar el precio con su sangre, mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Cada versículo dice, por la fe en Cristo Jesús, Él es. Versículo 25, a quien Dios puso como ¿qué? Y mire, esto le estaba hablando a la gente que conocía cómo se había edificado el tabernáculo y cómo estaba edificado el templo. ¿Qué había sobre la tapa del arca? ¿Qué había más bien sobre el arca? Había una tapa. ¿Cómo se llamaba esa tapa del arca? El propiciatorio, lo que cubría la presencia de Dios. Y la palabra propiciatorio viene de la palabra propicio, y la palabra propicio significa bueno ante los ojos del Señor. Y Dios vio propicio a Abel y a su ofrenda. Lo vio con agrado. Entonces, el Señor, al ser nuestra propiciación, como la tapa del arca, hermanos, si Él es la tapa, Él nos va a dejar ver toda la gloria de ¿quién? Del Señor. ¿Quién lo hizo? ¿Usted se lo ganó? ¿Usted se lo puede ganar? No. Solo por haber creído. Ahora, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? Léalo fuerte. ¿Qué tenía Dios que manifestar? ¿Y qué es manifestar? A ver, yo le hago una pregunta. ¿Era justo que solamente una vez al año y el sumo sacerdote entrara al propiciatorio? ¿Era justo? Si nada más él iba. Yo diría, Señor, eso es injusto. ¿Cómo nada más este hombrecito, por el atuendo que lleva y por el nombramiento que le dieron, pueda tener acceso? ¿Y el demás populacho? ¿Y las demás gentes que se quedaban en el atrio, esperando allá que saliera, escuchar el tintinar de las campanas y decir que el Señor aceptó el sacrificio? Y todos se ponían contentos. Hermanos, yo hubiera tenido en mi mente y en mi corazón un deseo ardiente de saber qué había ahí, qué se experimentaba y qué estaba pasando ahí adentro, ¿o no? Ah, bueno, pues usted en Cristo Jesús no solamente entró al propiciatorio hecho por los artesanos, los cuales Dios le dio su gracia para hacer todo eso, con los querubines, con sus alas que estaban ahí encima. El Señor entró en el lugar no hecho de manos, hasta el mismo cielo. Ahora, usted dimensione esto, ¿hasta dónde nos llevó Cristo? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cuánto le costó a usted? Nada. A Cristo le costó todo.
No es por mi justicia, es por su justicia. Ahora, si quiere a la luz del pacto de la ley, éntrele. Si quiere a la luz de lo gratuito, que solamente por la fe, aquí está. Para manifestar su justicia, no la de nosotros. Y mire lo que dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que pasados. Hermanos, ¿no fue paciente con nosotros Dios? Nada más véalo, no a nivel mundial, véalo de manera personal. No, yo si fuera Dios a mí, yo mismo ya me hubiera colmado la paciencia. O sea, yo me hubiera colmado la paciencia conmigo mismo, pero Dios dice que habiendo pasado por alto los pecados pasados, manifiesta su justicia. Versículo 26, ¿con la mira de qué? De manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que... ¿Quién va a ser el justo? Él es justo. ¿Y el que qué? Y el que justifica, perdón, al que es de la fe en Jesús. Usted dice, hermano, esto es para gente que madura. Así es que, si usted lo entiende, hace 8 días también uno de estos hermanos me platicaba un asunto que tiene con un compañero, y yo le decía, mira, la diferencia entre esta persona y tú es que esa persona no entiende el evangelio como Dios lo entiende. Esa persona entiende el evangelio por obras. Yo hago, Dios me da. Yo hago, Dios responde. Y el evangelio es Dios hizo y el ser humano responde. Es diferente. Normalmente las religiones no cristianas basadas en el evangelio de la justicia de Dios es haz. Tú le preguntas a una persona, ¿qué hago para llegar al cielo? Va a decir, pórtate bien. ¿O no? Entonces, hermano, esto grábeselo en su mente y en su corazón, porque el evangelio no es de portarse bien, el evangelio es de creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Continúo leyendo Romanos y aquí nos vamos a aclarar muchas cosas. Capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y ¿qué? Y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. A ver, el asunto de la fe no es nada más, ya creí y accedí, estoy en el reino de Dios. El asunto de la fe, como yo se lo expresaba un día, en el reino de Dios, la moneda de cambio es la que, es la fe. Y la fe produce obras. Amén. La fe produce obras. Yo le hago una pregunta. ¿Usted por qué diezma, ofrenda, da limosna? ¿Por qué lo hace? Es una buena pregunta. No, pues el pastor dijo que hay que hacerlo. Pues ya qué. Pues ya qué. Mire, pues ¿sabe por qué? El diezmar es un acto de justicia. La limosna es un acto de justicia, como se lo expresaba yo. Pero escuche esto. Versículo 17. En el evangelio, la justicia de Dios ¿se qué? ¿Se qué? ¿Se qué? O sea, en el evangelio se necesita revelación de la justicia de Dios. O sea que si usted está en el evangelio, no en otro evangelio, si usted está en el evangelio, ¿qué se le va a revelar? La justicia de Dios.
Si yo estoy en el Evangelio, a mí se me va a revelar la justicia de Dios. ¿Y cómo se me va a revelar? Por medio de lo que haga, por medio de lo que crea. Por medio de lo que crea. Para que entonces, creyendo, se produzcan obras de justicia. Pero no justicia que se basa en mi esfuerzo y en mi capacidad, justicia que se basa en la justicia de Dios. Mire, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Yo le comentaba que escuché una predicación de un pastor español, que su título de la predicación se llamaba El pecado oculto de Job. ¿Alguien ha leído el libro de Job completo? Sí lo ha leído completo, 42 capítulos completito. Ayer uno de los pastores nos hablaba precisamente del libro de Job, y uno de los temas que tocó fue la revelación de Dios y cómo Dios le revela a él su palabra, ¿no? Cómo Dios se la muestra. Dice que él ve imágenes, él ve como películas. Cuando lee la Biblia no ve letras, lo que ve son imágenes. Y no es imaginación, dice, es una gracia, un don que el Señor me ha dado. Dice, yo veo las escenas. Bueno, es la manera en que Dios lo hace. No es para que todos lo veamos así. Y si el Señor le da esa gracia, pues amén. A mí pocas veces el Señor me ha mostrado escenas. O sea, cuando me adentro a la palabra y veo escenas, veo cosas. Cuando estoy leyendo, es una manera en que Dios se puede revelar. ¿Ok? Regresemos a Job. Este varón vio que Job tenía un pecado oculto y lo predica. ¿Usted cree que Job, dice el capítulo 1 de Job, que Job era... A ver, vamos a buscarlo, para que no le ponga yo de mi cosecha, como dicen ahí. Solo quisiera que recuerde, la palabra justicia también significa recto, honesto, ¿ok? Justo. Capítulo 1, versículo 1 de Job. Dice, en la región de Uz había un hombre que... Dígame un sinónimo de la palabra recto. Había un hombre que... Pero también dice justo. Porque recto es que justo. Dice, era recto, intachable, temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Para empezar, ¿quién escribió el libro de Job? Como dijera un licenciado cuando nos daba clase, decía, ¿no lo saben? Pues investíguenlo. Sería bueno ver, porque si él lo escribió, está haciendo su ¿qué? Su autobiografía. Según la Biblia dice que es desconocido. Un autor desconocido. Pero que algunos dicen que podría ser Moisés, Salomón. Porque es de los patriarcas, uno de los que les dio uno de los discursos. Si él lo escribió, pudo haber sido su autobiografía. Si otro lo escribió, ¿cómo consideraba a ese hombre? La pregunta es, ¿Dios así lo veía? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es muy importante esto. Por lo que dice Romanos 3:10. Una cosa es que otros te consideren justo o tú te consideres justo a ti mismo, a que Dios te considere y te vea como justo. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 3:10 dice que no hay justo ni a un Job. Aleluya, ya se activó una alabanza por ahí. No hay justo ni a un ¿qué? Ni a un Job, diríamos. No hay justo ni a un uno. Porque entonces se equivocaría ¿qué? La Biblia. ¿Y qué hay de los que la Biblia llama justos? Porque son justos no de acuerdo a su ¿qué? A su justicia o lo que otros ven,
sino son justos por medio de la fe en lo que Dios ha hecho con ellos. Si usted se da cuenta, Job, Noé, fueron considerados como personas justas. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cuándo qué? Cuando pusieron su confianza en Dios. No cuando ellos se autonombraron justos. ¿Cuál era el pecado oculto de Job? A sí mismo. Y dice que cuando veía a sus hijos que se hacían sus pachangas y sus fiestas, dice, voy a ofrecer sacrificios, no sea que alguno de ellos haya cometido algún pecado. Pero si usted lee todo el libro de Job, nunca dice que Job haya ofrecido un sacrificio por él mismo. ¿Por qué no ofreció un sacrificio por él mismo? Porque se consideraba que justo. Y Romanos 3:10 lo desmiente. No hay justo ni aun uno. Sí, ¿no has considerado a mi siervo Job? Pero yo entiendo algo. Dios te puede decir o puede considerar un ser humano justo por la fe sobre todo en Cristo Jesús. Este valor en el Antiguo Testamento no estaba Cristo Jesús, pero por la fe en Dios. Pero solo Dios puede decir, pero nosotros no podemos decir yo soy justo. Solo Dios puede decir. Es más, Dios llama las cosas que no son como si qué, como si fueran. Pero es Dios el que lo hace. Pero cuando nosotros vemos, mire, lean los diálogos que Job tuvo con sus amigos. Y él dice, es que yo soy íntegro, yo no he hecho nada malo. Es más, se atrevió a decirles, ¿quién me diera a conocer dónde está la silla del juez, del Dios Todopoderoso? Y entonces entraríamos en un diálogo y yo le diría, a ver qué has visto de malo en mí para que padezca esto. Se justificaba a sí mismo y Dios tuvo que hacerlo entrar en ese proceso para que se diera cuenta de una cosa, que él pudiera decir como en uno de sus versículos, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará el polvo. Ese es un pasaje de Job. ¿Quién era su Redentor? ¿Quién era su Redentor? Profetizó que su Redentor se iba a levantar del polvo. Amados, la justicia es para los maduros. Si usted se guarda esto en el corazón, evangelismo, la manera de predicar el evangelio, la gente, hermano, le va a derribar sus argumentos que tiene creyéndose justa y que lo que está pasando es porque Dios es injusto. Manito, no necesitas entender la justicia de Dios. Le vas a decir, vente, te voy a explicar por el Espíritu que no es por lo que tú hagas, es por lo que Él hizo a tu favor. Y eso te va a hacer un obrador de justicia. Te vas a llamar árbol de ¿qué? De justicia, porque tus frutos serán justos, agradables al Señor. Esto es algo asombroso, hermano. Por eso la justicia es para ¿quiénes? Para los maduros. Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y ¿cómo se le contó? Como justicia. Vete a una tierra que te mostraré. Sí, agarró todo y se fue. Capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree. Y eso es muy importante entenderlo. Aquí no pongamos el caballo detrás de la carreta. El que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Pero la inercia de la gente es, voy a hacer. Es que, y a veces nosotros, hermano, tenemos la culpa. Le digo, es que tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro, tú tienes que hacer. Y no, le tienes que decir, tú tienes que creer. Cree lo que Cristo hizo a tu favor. Cree que Cristo se fue hasta el tercer cielo ofreciendo su sangre en redención para pagar tu vida. Para que ahora puedas, por medio de la propiciación que Él hizo, ver la gloria de Dios. Y eso es gratuito. Si es ya gratis, pues no lo quiero, yo tengo que ganármelo. No, Señor. Dice que Dios actuó para salvar al pueblo de Israel porque clamó, pero no porque ellos fueran buenos, ella lo comentó. Entonces hizo un acto de justicia, se los justificó. Amén. Y antes de que ellos tuvieron que creer lo que le dijo Moisés, incluso en el camino le reprocharon cuando veía a los egipcios, cuando las cosas se complicaban. Entonces, todo lo que está aquí hablando tiene que ver para la justificación. O sea, cuando estamos del lado del territorio del maligno, porque estando ahí, solamente el Mesías o Jesucristo nos puede justificar. Pero de ahí para adelante ya es otro boleto, porque enseguida. Y es que, perdón que te interrumpa, pero dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe, o sea, para que entres, pero también para fe. Son dos fe. O sea, la misma fe, la fe que te justifica y te salva, pero la fe que te hace obrar dentro de. Porque es una fe hacia el Mesías y la fe que corresponde al actuar en uno. O sea, tú crees en el Mesías y actúas. Sí, y crees y sigues creyendo porque es para fe. Y sigues creyendo en la obra de ¿quién? De Cristo. Y cuando sigues creyendo en la obra de Cristo, tus obras serán obras de ¿qué? De justicia. Ahora, ¿cuáles son esas obras de justicia? Por eso le decía yo, diezmar es una obra de justicia. Venir a la reunión es una obra de justicia. Honra a tu padre y a tu madre es una obra de ¿qué? De justicia. Sí, pero cuando no estás cuando todavía no te has encontrado con el Mesías, cuando todavía no tienes salvación, tú puedes ir y diezmar y hacer todas las obras. Y incluso, hermanos, cuando se está en el Mesías, como le pasó a los Gálatas, se estaban desviando ¿de qué? Del evangelio de la gracia del Señor. Era otro evangelio. Los corintios eran carnales, pero los más peligrosos eran los Gálatas. Porque entonces les dijeron a ellos, Pablo se enfureció y le dijo, Gálatas insensatos, porque ahora se quieren justificar por medio de las obras, cuando la justicia es por la fe y para fe. Porque no es primero las obras. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Antes de entrar, para entrar y dentro del reino de Dios. ¿Por qué le expreso esto, hermano? Porque es fácil a veces desviarse de lo que es el evangelio del Señor. Usted piensa que Dios lo bendice porque usted predica la palabra, usted está mal. A usted Dios lo bendice, ¿sabe por qué? Porque Cristo llevó su sangre preciosa delante del Padre y usted es bendito. Porque si no,
Si no, yo puedo decirle a otro, mira, a ti Dios no te bendice, ¿sabes por qué? Porque no diezmas, porque no ofrendas, porque no das limosna. Yo no puedo decirle a una persona así. Dios no te bendice porque tú no vas a la iglesia. No. Mira, hermanos, hay quien no vino ahorita y es bendito. A lo mejor hasta está viendo un partido y está... Ahora, pero como Dios es justo y no es, de Él es la venganza. Vamos a ver una cosa, hermano. Ya me estoy adelantando, pero vamos a ver esto. Mire, todavía no termino. Romanos 4:6 dice, como también David habla, y esto lo profetiza David en uno de sus salmos. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin qué, sin obras. La justicia ya se nos atribuyó a nosotros sin qué, sin obras nuestras. La obra fue de ¿quién? La obra fue de Cristo. ¿Eso dónde lo dice? Salmo 32 del 1 al 2. Pero también Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, y aquí es donde la justicia y la paz se besan, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de justicia en la vida de un hijo de Dios es el signo distintivo de ¿qué? De madurez. ¿Por qué? Porque Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre. Y aquí es algo que nosotros, el Señor nos llama a hacer. Es como, mi esposa hace rato le estaba diciendo a unos hermanos que, dice, ¿cuántos votan porque mi esposo se corte el cabello? Bueno, ustedes votan porque mi esposo se corte el cabello. Y lo que quería era cómplices, ¿no? Para agarrarme descuidado. Si yo digo me voy a cortar el cabello, es una acción que yo realizo, pero cuando voy a la peluquería, ¿quién en sí me corta el cabello? El peluquero. Cuando dice vístanse del nuevo hombre, es como me lo visto, pero ¿quién hace también la acción cuando yo participo de ello? Dios. Dice vístanse del nuevo hombre. No es que el nuevo hombre esté así como un vestido y yo llego, no, un nuevo hombre me lo visto. No. Dice vístanse del nuevo hombre. Déjense vestir. O sea, ve, acciona y el Señor es el que te lo pone. Disponte, que haya disposición. Ese nuevo hombre es creado según Dios en la que, en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, si te vistes del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, ¿qué va a hacer ese nuevo hombre? Obras de justicia. Porque alguien puede decir, entonces yo por la fe soy justificado, estoy aquí gratuitamente, ya ni diezmo ni ofrendo ni vengo a la iglesia, yo y mi Dios y... A ver, momento, señores. El justo obra justicia. Si no hay algo ahí que está como raro, hay algo ahí que nomás no funciona, porque no ha entendido a ciencia cierta lo que es justicia. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, está hablando Pablo, no teniendo ¿qué? Mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Y esto, hermano, léalo otra vez. Dice que debemos tener fe en Cristo, pero también dice aquí la fe de ¿qué? ¿De quién? De Cristo. La fe que nosotros tenemos hoy en día, ¿de quién es? De Cristo. Y dice, por la fe de Cristo, la justicia que es, ¿de quién? De Dios, por la fe. Segunda a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, fuera de Cristo no hay ningún justo. En Cristo todos son justificados, hechos justos. La palabra de justicia es un signo de madurez, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez.
Y dice a continuación: para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es que aquí encontré, me estoy riendo en mis adentros porque encontré una palabra chistosa cuando dice ejercitados. Viene una palabra griega que de ahí se derivan las palabras gimnasia y gimnasios. Entre los entre los griegos había lugares de gimnasia y se llamaban gimnasios. No precisamente son como los de hoy. Ahí se educaban en filosofía, en ciencias y se ejercitaban. Pero la palabra gimnasio significa lugar para desnudos, porque la gimnasia la practicaban desnudos, principalmente los hombres. Por eso cuando usted ve las esculturas de los griegos, todos están sin ropa y bien formados, están bien fit. Ya en esas camisas fit yo ya no entro. Va uno a la tienda y todo fit, pantalón fit, camisa fit. Pues es para los griegos nada más. Yo estoy al revés en el cuerpo, ¿no? Arriba tiene que estar así, abajo. Yo estoy así abajo y es el cuerpo fit. Bueno, los griegos procuraban verse fit, tener unos cuerpos con los músculos bien desarrollados, pero también ellos debían desarrollar la mente y el espíritu según ellos. Entonces los gimnasios no eran nada más para verse bien trabados, como dicen por ahí. Los gimnasios eran para ir desnudos y que todos vieran cómo iba el avance, tanto en cuerpo, alma y espíritu. Y tomando esa figura, Pablo, bueno, no Pablo, sino el escritor de Hebreos, les dice: ustedes deben de ir al gimnasio. ¿Como los griegos? No. Deben de ir al gimnasio del Señor. Deben de ejercitar sus ¿qué? Sus sentidos. ¿Qué sentidos? A ver, hermano, ¿quién ejercitó hoy sus sentidos? ¿Quién fue al gimnasio a ejercitar sus sentidos? ¿Qué sentido se refiere aquí? Espíritu, alma. ¿Cómo están sus sentidos de usted? ¿Enclenques, gordos o están fitness? O sea, ¿cómo están? ¿Cómo están sus sentidos? Dice, porque para los que por el uso, hay gente que no usa sus sentidos, no los ejercita. Hermanos, guardar mandamientos no es ejercitar sentidos. Guardar mandamientos es haz, no haz, haz, no haz, haz, no haz. Eso es para niños. No toques ese contacto, no agarres esta mesa, no Esto sí, esto no. Esto sí agarra, esto no agarra. No, sí, no, sí. Pero cuando van creciendo ya tienen sus sentidos ¿qué? Ejercitados. Y disciernen lo que es bueno y lo que es malo. Dele un cuchillo bien filoso a un bebé de 1 año, meses, déselo. ¿Usted se lo daría? ¿Por qué? Para empezar, quién sabe si me lo aviente a mí pero ¿por qué no se lo da? Porque él todavía no tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento de que con ese cuchillo se puede cortar. Cuando entendemos la palabra de justicia y que somos justificados gratuitamente delante del Señor y que Cristo hizo toda su obra a favor de mí, que esa obra me lleva a hacer obras de justicia, entiendo el Evangelio. Y entendiendo el Evangelio empiezo a ejercitar mis sentidos. Por eso le digo, qué fácil es que todos vinieran a mí y yo estuviera aquí como Moisés, desde la mañana hasta la noche, diciéndole lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Qué fácil sería para usted. Pastor, derecha o izquierda, aquí o allá. ¿Qué ropa me pongo, pastor? ¿Qué zapatos?
Estoy haciendo algo. Por eso la palabra de justicia es para ¿quiénes? Los maduros. Los que por el gimnasio tienen ejercitados sus sentidos en el discernir el bien del mal. Pero escuche esto, hermano. ¿Robar es malo? ¿Robar está bien o está mal? ¿Robar está bien o está mal? Dice la palabra de Dios, dice, no robarás. ¿Matar es bueno o es malo? Y hay gente, hermano, que no entiende el evangelio. Dice, pues si matar es malo, ¿por qué Dios mandó a los israelitas a matar a los cananeos? ¿No tiene sus sentidos ejercitados? Es más, ¿quién es el dueño de la vida? Es Dios. Y Él puede quitarla o darla, porque Él es el dueño de la vida. Y cuando Él dice a alguien, tú haz esto, es bajo su ¿qué? Su justicia. No es por tu propia justicia que tú vas a poseer la tierra, es por su iniquidad y su maldad que yo los voy a desechar de Él. Un hombre hechicero se estaba oponiendo al apóstol Pablo para predicarle el evangelio a Sergio Paulo. Y como se le oponía, no sé qué le decía porque no especifica, pero se le oponía. Cada vez que Pablo le predicaba el evangelio de la justicia, se oponía. ¿Por qué digo el evangelio de la justicia? Porque cuando se enardece por el Espíritu Pablo, ¿sabe qué hace? Le dice, enemigo de toda justicia, vas a quedar ciego por algunos días. Y ¡pum!, se le apagaron las luces. Amados en el Señor, yo le decía hace 8 días, ¿qué pasa si su vecino con una bocinota dice, usted diría, Señor, que caiga fuego del cielo? A ver, ¿y si el Señor le manda y le dice, no fuego, a lo mejor, Señor, un rayito? Y ¡pum! Señor, pero que sea chiquito, no sé, que se vaya la luz en toda la cuadra, nada más aquí. Dale la bocina justo, pero no es por tu justicia, o sea, porque tú quieras hacer justicia. Si Dios te dijera, dile al rayo que caiga sobre esa bocina, yo le diría al rayo que cayera. Pero Dios me dijo, porque Él es justo y ama la justicia. Y como Él es justo y ama la justicia, yo hago lo que Él me diga que haga. Hermanos, ¿es justo predicar el evangelio, sí o no? Y esto nos lo ministró un pastor el día de ayer. ¿Es justo predicar el evangelio, sí o no? ¿Y qué cuando no es ni el diablo ni las circunstancias, sino es Dios mismo cuando te dice, hoy no vas a predicar? Yo creo que diríamos, Señor, esta voz creo que es del diablo, porque el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios les dijo, por ahí no vayan. Sentidos ejercitados en discernir si voy o no voy. Eso es para maduros. Hoy no voy porque está lloviendo, correcto. ¿Es justicia de Dios o quererte guarnecer de la lluvia? Para los maduros tienen los sentidos de, Señor, y si hoy se convierte en una, a ver, dime, aunque esté lloviendo, ¿voy? Sí. No vayas, hijo. Y no porque esté lloviendo, sino porque hoy no va a haber cosecha y pues a lo mejor no, ¿para qué vas? No, hoy sí ve, pero no te van a oír. Señor, ¿y para qué voy? Hoy ve, pero no vas a encontrar a nadie. Tocarás puertas y nadie te abrirá. Ve. A ver, Señor, usemos la lógica.
Dialoguemos un poquito, Señor. ¿Para qué me mandas si tú me estás diciendo que voy a tocar puertas y nadie va a abrir? ¿De qué se trata, Señor? Los lógicos que somos nosotros. Hijo, hoy no vas. Hijo, hoy sí vas. Hijo, hoy sí. Hijo, hoy no. Hijo, hoy... Esa es la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. Los que tienen los sentidos ejercitados la captan y dicen, no, Señor, ¿qué? Mis antenitas de vinil están detectando la palabra del Señor. No, tengo que ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me está empujando a ir. No tengo que ir. Hermanos, hoy no puedo ir. ¿Por qué? Esto lo veo en los mensajes de los equipos de evangelio. Hoy no voy. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué? No, si fuera así, yo hoy tampoco quiero venir. Hermanos, ahí les mando un mensaje. Manitos, no puedo ir hoy. Ahí me disculpan, pero con ustedes estaré en el Espíritu. Suena espiritual, pero qué diferente sería gente madura. Mis amados hermanos, hoy no puedo ir en verdad, porque el Señor me lo impidió. Hermanos, hoy no predico porque el Señor me dijo que no. Eso es para gente madura. Tiene sus sentidos ejercitados en que hoy sí o mañana no. Pero no por caprichos, antojos, clima, circunstancias. Eso es de niños. Y los mariachis callaron. Es que no tengo dinero para el pasaje. Bueno, y de eso hay mucho. La palabra de justicia es un signo de madurez. La madurez en la iglesia es para que entre nosotros podamos vivir la unidad ganada por Cristo. Y esto es interesante, hermanos. Porque en la iglesia vamos a sufrir injusticias. Hey, hermano, en la iglesia, sí, en la iglesia vamos a sufrir injusticia. Si no es que ya la sufrió. En otras palabras, ya las padeció. ¿No he escuchado esas frases de los niños, jóvenes, adultos, esposas, esposos que dicen, es que esto es injusto? Cuando usted dice esas palabras o lo piensa, usted está diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que hicieron algo injusto con usted. ¡Ay, qué injusto! Por eso cuando una iglesia es madura, hermanos, es justo. Se practica la justicia entre nosotros. Cuando tenemos términos de justicia, se practica entre nosotros. Es que es justo que yo, si me prestaron algo, haga esto. Es justo que si yo me dieron, haga esto. O sea, acciones, obras dignas de justicia. Es justo que si me están pagando por un horario en un trabajo, yo lo cumpla. Eso es justo. Pero debemos tener los sentidos que ejercitados, bien desnudos en el gimnasio. Cuando entiendes que el justo trato de Dios hacia ti lo recibió Jesucristo, ¿por qué? Porque el Padre Dios a Jesucristo le cargó toda la ira que yo merecía, porque yo no merecía otra cosa, incluso la muerte. Pero la cargó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Entonces cuando yo entiendo eso, que lo único que merecía era la muerte y la condenación, y que solo por la fe en Él fuimos justificados, ese mismo trato se debe replicar en el trato entre nosotros. Hermano, esto, si se da cuenta, lo escribí así de rápido porque el Señor lo estaba poniendo en mi corazón. Ese mismo trato debe ser entre nosotros. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende?
Y no es que me traten con justicia, es que tienes que tratar a los demás con justicia. Aplicar la justicia como Dios la aplicó a nosotros. Un caso para terminar. ¿Todavía están aquí? Sí. Primero los Corintios 6, 1 al 11. Dice Pablo hablándole a los corintios: osa, no de la osa la esposa del oso, sino de ser osado. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra el otro, ir a juicio delante de los qué? ¿De los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí Pablo se está poniendo de otro nivel, hermanos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿podéis juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea. Aquí habla de hermanos. Pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre vosotros. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es un caso ¿de qué? De justicia. Estos son casos de justicia. A veces las iglesias, hermano, parecen así como centros de acusación. Es que me hizo, me dijo aquí, no ha visto aquí, allá y acá. A ver. Vamos a poner a los más simples de la iglesia, a los más insignificantes a juzgar el caso, porque a todos el Señor nos dio la sabiduría. Y no dice que te autojuzgues, dice que vamos a hacer un pequeño tribunal y vamos a ver quién, a ver, ¿cómo lo digo? No es quien tiene la razón, sino que a la luz de la justicia de Dios, ver quién se ajustó a esa justicia y no a la propia, o que piensa que le hicieron mal. Dije, pastor, no es justo que me traten así. Pues la verdad no, manito, pero dice la Biblia, ¿acaso no es mejor que la soportes? Sopórtala. Pero dígale algo cuando menos. Tú lo que quieres es venganza, desquitanza, pero no quieres dejarle a Dios que sea el Dios de tu justicia.
qué aplicarías justicia ahí o cómo? No te entiendo. Ah, ok. Mire, hermanos, ya le capté lo que dice Nata. Está una mujer para ser apedreada. ¿Era un acto justo apedrearla? Sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque la ley decía que si encontraban en adulterio a una mujer adulterando sola, no. Dice, si encontraban a un hombre y una mujer, porque el adulterio no es uno, el adulterio es que dos. Entonces, lo justo de acuerdo a la ley, ¿qué era? Que tanto el hombre adúltero como la mujer adúltera fueran apedreados. ¿Dónde estaba la justicia? Para empezar, no era un acto de ¿qué? De justicia. Entonces, pastor, ¿ahora nos vamos a aplicar justicia a todos? Sí, de la manera en que Dios te la aplicó a ti. ¿Cómo? Esto es para los maduros. ¿Cómo aplicas justicia a cada caso? Hermanos, los pastores nos equivocamos. No siempre. Los padres se equivocan. Hay padres que han hecho exasperar a los hijos, los han irritado, porque han hecho con ellos cosas injustas. Pero también en la iglesia, entre nosotros, hemos cometido injusticias y necesitamos arrepentirnos. No hemos tratado a todos como Dios nos ha tratado a nosotros. ¿O sí? Es cuando yo le dije, ¿cuántos aman a todos? Pues todos. Pero ¿cuántos saben que todos los aman a ustedes? Y la mayoría se quedó ¿qué? Callado. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón dice, qué injustos han sido conmigo. Tú no has tratado, yo no he tratado con justicia a todos, como Dios nos ha tratado. Él pasó por alto los pecados pasados. Sí, pero Él es Dios. Yo aquí, si me la hiciste, me la pagas. Ya. Me prometí a mí mismo a la 1 y ya sonó la alarma por ahí. Amados en el Señor, la justicia de Dios se revela en el Evangelio para que entres en el Evangelio y para que vivas en el Evangelio. Y una vez que vivas en el Evangelio, debes de vivir de acuerdo a la justicia de Dios en la iglesia, tratándonos con justicia los unos a los otros. Y eso es madurez. Por eso Pablo, escribiéndole a los romanos, hablaba de los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Por eso hablaba también la Escritura y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por nada. Pastor, ¿puedo ir al cine? ¿Estás esperando que el pastor te justifique ir al cine? No, o sea, pregúntale al Señor, Señor, ¿puedo ir al cine? Y el Señor te va a decir, sí, hijo. O también te va a decir, no, porque Dios conoce todo. Yo ya le conté una ocasión, yo era todavía entre menor de edad, 17 y 18 años, y me invitaron a una lunada. En aquel tiempo, hace unos 30 y tantos años atrás, una lunada era quedarse en vigilia toda la noche, baile, bebidas. Y como yo trabajaba en una empresa, pues me invitaron a esa velada. Le pedí permiso a mis papás. Y ya sabe, mi papá, ¿puedo ir? A ver, dile ahí a tu mamá. No eran cristianos, ¿sabía?
Voy con mi mamá. No vas. Yo sentí que se había hecho la mayor injusticia de todo. En aquel tiempo andaba yo de noviecito. Eso ya lo sabe mi esposa, no se le queden viendo así feo. Ya me arrepentí de eso. Y hermanos, yo recuerdo que dormía en una litera, arriba mi hermano y yo, y abajo dormían mis hermanas. De hecho vivíamos en una casa de 5x4, esa era nuestra casa. Y ahí me subí y lloré, y ¿por qué no me dejaron ir? O sea, reclamando esa injusticia. Y después entendí por qué Dios a través de mis padres no me dejó ir. Y el Señor me hizo entender por qué ese día, si tú hubieras sido, hoy ya tuvieras un hijo, o tuviera un hijo como de 30 y tantos. A veces hay cosas que a nosotros nos parecen injustas. Hermanos, uno como pastor a veces da un consejo y a la gente se le hace injusto. Pero quiero decirle una cosa, somos como los padres tratando de cuidar la vida de ustedes. Es que lo que el pastor decidió, pues yo como que no lo veo muy bien. No hay problema, o sea, síguele dando. Dale. Si vas a pedir un consejo, ven con un corazón dispuesto a obedecer. Amén. Eso es justo. Bueno, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.